Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Este es el curso de Perú en el proceso histórico mundial, dentro del contexto de la historia universal o historia del mundo, como le gusta llamarlo. El día de hoy vamos a tener un tema de análisis, un tema basado en una de las enfermedades, en este caso, más devastadoras del siglo XIV. Y nada más y nada menos vamos a hablar el día de hoy de lo que es la peste negra. ¿Alguien tendrá conocimiento acerca de lo que pasó durante este periodo? ¿Alguien habrá escuchado lo que es o lo que significa la peste negra? ¿Alguien por allí? ¿Tendrá algún tipo de información que quiera compartirla? Es una enfermedad transmitida de animales a humanos. Ya, ok. Samir, Esa enfermedad se transmite por la pulga de la rata. ok, muy bien. Samir, ¿qué nos quiere decir, por favor? Ok, bien. También, Dime, Margie, dime. también se produjo la pandemia en Europa y creo que fue en el año 1346 y... Ay, no me acuerdo, creo que era 1550. No me acuerdo, pero sí sé que fue entre los 1346 y se produjo en Europa. Muy bien, para ser específico, pasó en un punto máximo del año 1347, ¿ok? A 1353. Obviamente que es difícil hablar de un número de muertos, ¿no? No porque se podría decir le damos, tal vez esto sea contradictorio, ¿no? Un valor añadido a las muertes, en este caso a las vidas que hubieron en ese entonces. Simplemente que era una gran cantidad, así que se sobreestimó simplemente el hecho de los fallecidos. ¿Ok? Técnicamente se dijo que eran las estimaciones de un aproximado de 25 millones de personas solo en Europa, que representaba aproximadamente el tercio de la población total europea. Esta pandemia tiene como origen directamente en Asia, después de llegar a Europa, a través de las rutas comerciales, ¿ok? Introducida por los marinos, donde la epidemia comenzó a surgir en el sur de Italia, en la ciudad de Messina. Antes de poder entablar y enrumbarnos con esta historia, básicamente vamos a hablar de esta enfermedad bacteriológica, que habla de que la peste bubónica es una enfermedad, ¿no?, infectocontagiosa que afecta tanto a los humanos como a los animales y es causada por una bacteria, que es la Yersinia pestis, que se considera una de las más virulentas y potencialmente letales enfermedades bacterianas. Y esto ocurre cuando una pulga infectada pica a una persona o cuando ésta se infecta con materiales contaminados y entran por algún corte en la piel. A los pacientes solo se les hinchan y les duelen y sobre todo se les inflaman los ganglios linfáticos, llamados los bubones, donde tienen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y se sienten totalmente débiles. Esta peste bubónica no solo se propaga de una persona a otro. Los restos más antiguos de la enfermedad se han hallado en la ciudad de los obreros de Tel Amara en Egipto hacia el año 1300 antes de Cristo. ¿Ok? Como pueden ver en una pequeña imagen, es una referencia acerca de la bacteria observada con el microscopio para que me puedan entender un poco más y puedan entender un poco más de cómo es este virus. ¿Ok? Ahora sí, comencemos con un poco más del contexto histórico antes de pasar con todo lo que ocasionaba. Dentro de Italia, ¿no?, que estuvimos hablando, que sucedió en la ciudad de Messina, que es donde se comienza a desenvolver cierta parte del virus, algunas áreas quedan despobladas y otras tuvieron libres de la enfermedad, ¿no?, y que fueron ligeramente afectadas. Ahora, la peste negra no fue un mal que atacó solo al el norte de África, sino también a Asia, al Oriente Medio, a Europa. Y debemos destacar que hubo dos excepciones, que fue el caso de Islandia y Finlandia. La peste negra, ¿no?, solamente habla de que un quinto de sus pobladores sobrevive a la ciudad de Florencia y que se estima que uno de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de esta peste negra en Alemania. Las ciudades alemanas como Bremen, Colonia o Hamburgo tuvieron una gran mortandad, y no obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor.
Las consecuencias sociales que tuvieron, obviamente que fueron totalmente dramáticas, ya que se acusó a los judíos por ser los causantes de la pandemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de los pozos de aguas donde ellos convivían. ¿Ok? Y así es como se inician los progromos, ¿no?, de los judíos en muchos lugares de Europa, lo que provoca la muerte de estos mismos en muchas ciudades de Europa. Ahora, la peste negra fue un mal que atacó al norte de África, como ya lo hemos mencionado, Asia, Oriente Medio y Europa, pero debemos destacar que las dos secciones que en este caso existieron pasó en Islandia y Finlandia. Tras el siglo XIV, ¿no?, tras varios años de un buen clima benigno y de muchas cosechas, la población de Europa aumenta hasta en 80 millones de habitantes, y este crecimiento demográfico fue debido a las nuevas técnicas agrarias que comenzaron a darse. Aquí es donde se empieza a emplear el caballo en el lugar del buey, y esto es importante porque el caballo era el doble, ¿no?, de veloz que un buey, y este se dejó solamente para labrar las nuevas tierras, pues al tener más fuerza el buey, introduce el arado al doble de profundidad que el caballo, y la utilización del arado de la reja de hierro y la división de la tierra de 3 cultivos, ¿no?, daba un lugar técnicamente dividido en 2, lo que se denomina esto cultivo de alternancia trienal, que hizo que la producción del campo obviamente aumentara. Pero, sin embargo, este modelo que se desarrolla, comienza a presentarse signos de agotamiento por la necesidad de más tierras y más caballos disponibles para lograr alimentar a todo el crecimiento de la población, donde el cultivo trienal no lograba regenerar totalmente los campos, y tampoco el ganado tenía pastos suficientes, por lo que continuó la deforestación. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden notar, parte de la enfermedad, cómo se comenzaba a desarrollar. Hablamos aquí de una inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Como ustedes pueden ver en las imágenes, obviamente que son un poco fuertes, ¿no? Pero en este caso, para poder sanarlos o curarlos, el médico tenía que abrir estos espacios para sacar todo lo que era la materia tal vez, o la contaminación de esta inflamación. Ahora, aquí vemos una ilustración de la peste en la Biblia, ¿no?, en el año 1411, donde hace un momento les comentaba que los judíos, en este caso, fueron culpados, porque muchas veces tenían una proyección divina. En ese entonces salíamos de una especie de religión, estamos hablando de la Edad Media, donde las religiones estaban en conflicto. Nacían una religión, otra religión. Durante este proceso, obviamente, que surgieron teorías, porque simplemente otras personas decían, bueno, sí, procedió de aquí, y otras simplemente creían en lo celestial, en lo divino, ¿no?, de decir, es un castigo de Dios y otro tipo de cosas. Debido a los conflictos que tuvieron con estos judíos, ellos pensaban que los judíos los habían envenenado las aguas, que les habían contagiado incluso. Entonces esto crea un mayor problema, de las cuales comienzan a dividirse, a separarse, porque ellos convivían juntos. Ahora, durante este proceso, tras la propagación, como pueden ver aquí, de la peste negra en Europa, fue raro porque, como ustedes pueden ver, las diferentes tonalidades de rojo muestran las áreas donde sucedió más rápido, mientras que en el color verde, aparecen reflejadas aquellas zonas en las que la peste apenas hizo, bueno, unas 3 personas, 4 personas, llamémoslo así, ¿no? Y fue raro porque ustedes pueden ver, como pueden ver en el mapa, estamos hablando de que la peste negra se pudo y afectó a toda Europa, ¿verdad? Todos estamos viendo eso. Y lo más raro es que solo ciertas partes no se haya visto afectada. Entonces, esto fue bastante impactante luego cuando se realizan las investigaciones. Dime, Samir, a ver, ¿qué nos quieres aportar? Hay ciertos casos de Perú. El virus, por ejemplo, no puede resistir a ciertas cosas, por ejemplo, a mucha agua, a que es muy seco. Puede tener algo
Mira, generalmente el cuerpo con el pasar de los años se comienza a adaptar, ¿verdad? Antiguamente una simple gripe puede matar a una persona. La verdad de las cosas es que puede matar a una persona. Igual la gripe. Pero con el pasar de los años la gente se ha ido adaptando. Nacieron los medicamentos y ese tipo de cosas. Antiguamente, inclusive, te podían matar con una flecha. Ahora es raro porque sí te pueden curar, ¿verdad? Hoy incluso puedes recibir, el día de hoy puedes recibir un balazo y posiblemente puedas quedar como si nada hubiera pasado. Y todo esto se debe por el sistema evolutivo al que nos afrontamos. En la Edad Media fue un proceso, llamémoslos como periodos, tal vez como lo que nosotros conocemos de Edad de Piedra, de los metales, que también hubo un salto trascendental, ¿verdad? Para que puedan surgir las poblaciones y se tenga una mejor agricultura. Pero durante este proceso que surgió aquí para la adaptación fue muy importante porque, como dice Samir, ¿no? Bueno, sí, podemos tolerar tal vez el exceso y ese tipo de cosas, pero ¿qué pasaba con esta enfermedad? ¿Por qué era tan genérica? Inclusive si la tratamos de comparar con lo que pasa el día de hoy y tratamos de visibilizar en un mapa a todos los países que ha afectado, de la misma forma se ha ido expandiendo. Obviamente que no tiene la misma cantidad de muertos, tal vez, que lo que sucedió en la peste negra, pero también en ese entonces el Perú también se debió afectado, porque aquí ya estábamos pasando ¿qué cosa? Nuestras corrientes, ya iban a surgir las corrientes y ese tipo de detalles. ¿Ok? Como les dije, aquí tenemos una pequeña pregunta que dice, ¿de dónde viene la peste negra, verdad? Como les comenté al principio, se ha podido establecer la peste negra que llega a Europa desde la colonia genovesa llamada Cafa, situada en la península de Crimea, y hasta allí habría llegado desde el continente asiático, llevada por los soldados mongoles afectados por la enfermedad, siguiendo rutas comerciales, donde la enfermedad se fue transmitiendo. Dime, Eitan, que a ver, ¿qué nos quieres aportar? Como la peste negra se transmitía mediante las ratas, tenían la pulga llevaba la enfermedad, pero dicen que el perfume se utilizaba para evadir, ellos creían que el perfume se utilizaba para evadir la enfermedad, pero no era cierto porque finalmente siempre llegaba la enfermedad y se enfermaba. Ok, sí, buen punto lo que estás diciendo. Y entiendo claramente lo que básicamente me estás... Ellos creían que los perfumes incluso podía curarlos, sanarlos, ¿no? Porque disparcían y decían, a oler bien, sí, correctamente. ¿Ustedes se acuerdan de los señores feudales? ¿Se acuerdan del señor feudal, de su organización, cuando hubo antes de las cruzadas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que las cruzadas fueron guerras que buscaban la lucha de las tierras santas en busca de la liberación de los judíos? ¿Se acuerdan? Ahora, durante el proceso del imperio de Constantinopla, se podría decir, o el imperio bizantino, ocurre los señores feudales, ¿verdad? Porque no podían retener su poder, eso sí se acuerdan. Ellos no podían retener su poder y estaba pasando en una crisis. Es cuando comienzan a dar ciertas responsabilidades a partes de los señores que en este caso tenían cierta cantidad de dinero para poder solventarse. Ahora, durante este proceso, el medio de la forma, y es a lo que yo quiero llegar y basarme, el medio de forma de cómo vivían, es que nosotros hemos visto incluso en películas cómo ellos se vestían, bien arropados, las mujeres tenían capas de faldas, ¿verdad? Pero lo que no sé si se han percatado alguna vez es que generalmente estas personas siempre paraban con un abanico, sobre todo las damas, ¿verdad? Siempre paraban con un abanico, ¿cierto? En los castillos y ese tipo de cosas, siempre estaban con un abanico echándose aire. ¿Y esto de qué se debe? No es porque, bueno, tenían calor y descubrieron el abanico y dijeron no. Sino que generalmente el aseo era muy poco evolutivo en ese entonces. No era que, bueno, me voy a una fiesta, me voy a bañar. No, no era eso.
No era que, bueno, hoy día tengo la fiesta COVID, me voy a duchar, me voy a peinar, me voy a maquillar y eso, ¿no? Me voy a ir bien cuidadita, ¿no? Sino que generalmente, inclusive con los hombres, emitían un raro, bueno, un aroma, pues, ¿no? Pestilente de todo lo que el cuerpo sudaba. Y generalmente con el abanico simplemente lo ahuyentaban, llamémoslo así. Entonces, No, dime, Ethan. era para expandir el olor de tal pestilente. Corporal, exacto, corporal del cuerpo. Ahora, si nosotros estamos hablando de que el aseo no se había implementado todavía en la Edad Media, a un grado de que puedan estar totalmente limpios y totalmente aseados y cuidados, ¿no? Imagínense, ellos convivían con ratas, porque ahí no habían desaguaderos. Y generalmente en las granjas habían especies de ratas. No sé si han tenido la oportunidad de ver o ir a una granja. Obviamente que si les puedes preguntar al granjero, hay ratas ahí. Por, por todas las heces que se juntan de los animales y ese tipo de cosas. Entonces, como ellos convivían con las ratas en la Edad Media, era muy fácil tener esa propagación. Porque no habían insecticidas, no habían lo que hoy en día tenemos. ¿No? Que tú, bueno, puedes comprar una trampa para las ratas. Simplemente ellos, ya era habitual, pues, no, ver pasar una rata. O sea, no había preocupación. Y cuando se sucede esto, de los corrientes, los mongoles, que venían de enfermedades, y el medio de transporte no era lo que hoy tenemos un avión, pues, ¿no? Ellos decían, ya, vamos a ir a pelear contra los alemanes. Ya, suban a la avioneta, no decían eso. Sino, ellos tenían que subirse al barco, ¿verdad? Y tener que navegar y navegar y navegar. ¿Correcto o no estamos correctos? Entonces, cuando pasaban estas embarcaciones, obviamente que también allí había ratas, porque el aseo al barco no era el adecuado. Entonces, si una persona que convivía con ratas, ¿no? Y que viajaba, por ejemplo, de aquí, ¿no? Suponiendo yo desde que estoy en el Callao, y viajaba yo hasta Caraballo en mi barco, y yo convivía con ratas, obviamente que cuando yo llegue, alguna de estas ratas se van a tener que escapar, ¿verdad? Por lógica, ¿estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? ¿Y qué va a pasar? De que si una no solo era la rata, sino que era la pulga de la rata. De que si esta pulga saltó, se comenzó a reproducirse. Y si se comienza a reproducir, la enfermedad comienza a expandirse, ¿cierto? Muy bien. Profesor, Dígame, profesor, dígame. Sí, claro. había un virus que se llamaba Yersinia pestis. Esta era la que afectaba a las ratas. Y como las ratas tenían pulgas, este era como un conducto para penetrar el virus en los humanos. Y ya que estas como convivían en las personas, como usted dice, en los barcos, en las casas, en las calles, o sea, ahí era el proceso de la peste. Claro, obviamente. Entonces se da por a través de este virus, porque ya tenían. Dime, Ethan, a ver. Profesor, una de las maneras para intentar no propagarse el virus era que los ductos donde el agua y los ductos de desagües que habían, los tapaban y los sellaban para que ratas se puedan, no se puedan expandir o ir a otras partes. Muy bien, de cierta manera. Ahora, la medicina aquí no había evolucionado. Obviamente teníamos un libro de los orígenes de las especies que comenzó en el principio de los tiempos, de entre otros tipos de escritores y estaba bien. Pero si comparamos lo que era la medicina antes con lo que es hoy en día, obviamente que vamos a ver una gran distinción. Entonces, todo se basa en eso, de que tener la lógica de cómo se pudo contaminar y expandir. Entonces, ¿qué decían, no? Como les digo, los mongoles viajaban, venían de las peleas, y no era de que yo, por ejemplo, para ir del Callao hasta Caraballo, no era de que, o cuando tú quieres ir, por ejemplo, al centro de Lima, no es que tal vez tomes un carro directo, sino muchas veces sales a Pro, sales a Puente Piedra, tomas tu chino, te vas hasta el paradero, del paradero quieres ir al centro de Lima, tomas otro carro, y así sucesivamente. Ahora, yo te pido que esto tú lo plasmes como si fueras una embarcación. Tenías que tener tus paradas porque tenías que recoger alimentación, tenías que recoger esclavos y ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que la embarcación frenaba, como que eran dos cosas. Las ratas bajaban o ratas subían y de todas maneras se contaminaban. Entonces, en el siguiente paradero volvía a pasar lo mismo. Vuelta bajaban las ratas, otras ratas subían, se volvían a contaminar. Bajaban en la siguiente parada hasta llegar a su destino y ya en ciertos pueblos donde habían frenado
ya había pasado una contaminación, lo cual hizo más rápida la reproducción. ¿Ok? Ahora, algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña redacción de la expansión de la peste, ¿no? Que fueron propagando, dice, la enfermedad por los distintos puertos del Mediterráneo, donde atracaban. Uno de los primeros lugares en recibirla fue Sicilia en el otoño del 1347, y allí, de acuerdo al cronista italiano de la época, los genoveses transportaban consigo, impregnada en los huesos, una enfermedad de tal naturaleza que todo lo que hubiera poder hablado con alguno de ellos era alcanzado por el mal, donde la enfermedad provocaba la muerte inmediata, absolutamente imposible de evitar. Es algo que nos dice a través de una pequeña lectura. Ahora, algo que yo quería enseñarles, ¿no? Quería enseñarles era los médicos. Nosotros ya tenemos un punto a favor que nos ha comentado Ethan. Es una información muy importante, que habla del perfume que usaban en ese entonces. Al escuchar el término peste, causaba pavor en la Edad Media, y para combatirla aparecieron los llamados médicos de la peste. Atrapados con una máscara de pico de ave, ¿no? Una máscara de gas primitiva, que contenía en su interior perfumes, algo que nos dijo Ethan, perfumes, a modo de filtro contra la fetidez que emanaban los apestados, en este caso para disimular el olor cadavérico y parar los esputos o posibles roturas de las pústulas bubónicas. Ahora, imagínense, aquí tienen una pequeña imagen de cómo generalmente vestían, en este caso, los doctores de la peste negra. Ahora, hoy en día, por ejemplo, Ethan, dime tú cuando has ido a un hospital, ¿cómo lo puedes reflejar? A ver, ¿tú qué observas cuando vas a un hospital? Los doctores ya no es como ahora, que ya no es como en la peste negra, que tiene una máscara, ahora se utilizan mascarillas y batas. Ok, muy bien, listo. A ver, Jordi, ¿tú qué puedes ver en un hospital? Coméntanos. A la diferencia de la antigua a la peste como dices, ya no usaban esas máscaras de pico, ya. Ahora se usan mascarillas. Ok. Y también usan batas. A ver, sin pensar mucho en la enfermedad, sin pensar mucho en las enfermedades, un hospital tiene un centro de atención, tiene un centro de emergencia, ¿cierto? También tiene camillas, tiene equipo para poder mantenerse, tiene centro de análisis y etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo? ¿Sabes nada se refiere a un tópico? Ah, un tópico también, ok. Ahora yo les pregunto a ustedes, si esto tenemos en la actualidad con la constante, con el constante progreso de la medicina y la tecnología, imagínense qué había en la Edad Media. Si ya hemos mencionado lo siguiente, que usaban una mascarilla de gas primitiva, que tenía perfume inclusive dentro, para la fetidez que emanaban los apestados. A ver, dime, señorita, a ver, lo escucho. Pero también ellos al salir fumigaban perfume para que no se expanda la enfermedad. Ok, muy buen punto. ¿Alguien más que quiera aportar? A ver, eso quiere decir que si nosotros observamos dentro de nuestro texto que usaban este filtro para, en este caso, emanar el olor de los apestados que se podían encontrar, quiere decir que a la gente la atendían simplemente en donde estuvieran. Si ellos iban a un centro tal vez médico que pudieron tener, todos los muertos se podían estar ahí, todos los infectados, en un solo grupo. Y simplemente le trataban de curarles a los que obviamente podían sanarse. Ahora, durante este proceso es muy importante de que ustedes entiendan de que si todos estos cuerpos
estuvieron ahí botados, obviamente que iban a emanar una pestilencia. Entonces, ellos qué hacían, como nos dice Ethan, rociaban el perfume para poder contener toda esta, en este caso, olor. Por eso ellos simplemente, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué tomaban como decisión? Enterrarlos y quemarlos. Esa era la decisión más práctica. ¿Por qué? Porque si no continuaba. No es que, por ejemplo, como hoy en día nos afrontamos, ¿no? El hecho de que puedan decir, ya, vamos a esperar una cura. No, no se pudieron extender una cura. Simplemente, así como, en la actualidad, ¿no? Hoy en día dicen que está frenando el virus. Y obviamente cada virus tiene una etapa. Como gravedad, le podríamos decir. Entonces, directamente fue como comenzó a sucederse esta peste negra. Arrasó, sí, con un tercio del continente europeo. Imagínense, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Es desaparecer un tercio del país solo por una enfermedad. Así que, definitivamente, la forma más concreta de entender esta peste es la importancia. Así que ahora vamos a hacer una pequeña actividad de lo que técnicamente han recibido teóricamente para que puedan desarrollarlo en su cuaderno. ¿Ok? Bien.